La ciencia es el futuro. Sin ciencia. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas y de vez en cuando en diálogo con ustedes, los seguidores del programa Encuentro con la Ciencia. En esta oportunidad vamos a seguir la conversación sobre el tema que podríamos titular La liberación de Estados Unidos. Es el nombre que le ha puesto Donald Trump al 3 de abril. No entendí muy bien porque no sé, parecía una broma, pero la palabra liberación ha sido utilizada por movimientos guerrilleros de América Latina, pero en boca del presidente de Estados Unidos ya pues tiene otro cariz. Ayer estuvimos conversando con el economista Guido Penano, que es, digamos que tiene su visión liberal, un hombre conocido, ligado a la empresa, etcétera, con digamos, una manera de pensar que todo el mundo conoce. Queremos también ahora vamos a conversar con Iván Merino, que él es empresario, pequeño empresario, experto en negociación social y resolución de conflictos, y es un hombre que podríamos decir o decimos que pertenece a la corriente de izquierda, digamos, ha sido ministro de Energía y Minas en el gobierno de Pedro Castillo, y queremos ver cómo piensa un izquierdista, digamos, este fenómeno Qué risa. este fenómeno de Donald Trump, es el camarada Donald Trump. Gracias, Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás aquí? No sabía que, bueno, pienso completamente diferente a Guido, fue profesor de la Pacífico un tiempo. Y bueno, queríamos ver primero por qué cuando uno entra en negociaciones, no negocio, yo de negocio no sé mucho, pero sí de negociaciones bastante. Cuando uno negocia, tiene que interpretar al otro. No puedes tener tu carga ideológica y que te obnubila generalmente. Lo que tienes que hacer es ponerte en los zapatos del otro, por más que lo detestes, ¿no? Entonces, eso te permite entender, y si además conoces su escenario, conoces dónde se desenvuelve, te permite tener más o menos eh, diversos datos, diversas percepciones, como se llama, te- para entender la conducta del individuo, del sujeto o del conjunto, ¿no? En este caso, Trump está haciendo lo que es correcto para él. Entonces, no es un loco, es una persona, es un empresario que vive y permanentemente de hacer negocios. Y hay diversas maneras de hacer negocios, ¿no? Él generalmente sea proveniente de una familia con muchos ingresos, ¿no? Eh, ha estado educado en la forma de negociar con ventaja y con poder, ¿no? Eso es una cosa concreta. Él no va a eso del somos hermanos, etcétera. Eso no entra en su esquema. Él va, tengo unas herramientas aquí para negociar contigo y yo las propongo y te impongo, y primero te las impongo. Ya con el golpe, tú entras a una negociación. ¿Se entiende? Entonces, estos aranceles no es una culminación de una política, no, sino es el inicio de una política. Es el inicio concreto de lo que tiene su esquema programado de lo que va a hacer. ¿Por qué lo hace? Principalmente lo hace porque Estados Unidos es una economía súper endeudada. Está más endeudada que Petroperú en términos relativos. Eso no significa que vamos a vender Estados Unidos, lo va a regalar. Lo que pasa es que quiere arreglar sus cuentas, ¿no? Entonces, más o menos la deuda eh, norteamericana son alrededor de 36 mil billones, ¿no?
Entonces, eso significa más o menos por norteamericano una deuda, apenas nace, por así decirlo, de $110.000 de deuda. Esta deuda se sigue incrementando porque Estados Unidos tiene un gobierno deficitario. Quiere decir que gasta más de lo que cobra, ¿no? Entonces, esto es permanente. Y entonces, como gasta más de lo que cobra, se endeuda, saca esos bonos que, ¿no? Que son conocidos, la gente los compra, pero ahí tiene un agregado, que la tasa de interés ha subido, ha estado subiendo permanentemente, ¿no? Entonces gasta mucho en intereses. En este caso, por ejemplo, de los treinta y tantos, es como una cifra, 32, debo 32 unidades, ¿no? Que son billones de dólares. En español, no en inglés. Entonces, de esos 32, 9, que es 9, que es un poquito más del tercio, eh, menos, perdón, que es un poquito menos del tercio, se cancelan este año. Tiene que pagar 9.000 este año, ¿no? Y de esos 9, el 70% antes de junio. ¿A Entonces quién tiene está, que pagarle? ¿qué? ¿A quién le tiene que pagar? A los tenedores de bonos y a todos los que con los que se endeuda. A ver, generalmente te endeudas emitiendo bonos, Ajá, ¿no? Entonces bien. tengo que pagarlos. Entonces, es una economía superendeudada que tiene compromisos cercanos muy próximos y no tengo plata, porque siempre está. Entonces, me pongo como todo empresario, entra a ser gerente de una nueva empresa y bueno, hay que ver de dónde se gasta la plata, ¿no? Y cuáles son los grandes ítems en los cuales se gasta la plata de Estados Unidos. Primero, en todo lo que es el sistema de pensiones y similares, que cada vez va aumentando porque la población norteamericana cada vez envejece más, ¿no? Entonces tienes una carga muy alta que sigue creciendo, su pendiente es positiva. O sea que Y por otro, no tiene plata para pagar a los pensionistas. claro, es un costo muy alto, ¿no? Se le va mucha plata suya del Estado, se le va en pensiones y similares. Y otro gasto gigantesco es el sistema de salud, el Medicare y el Medicaid, ¿no? Ahí, si Tiene usted ves un gasto militar estratosférico. No, Tiene. no, no. Primero vamos a los fuertes internos. Ajá, ya. Primero todo lo que es producto de una población envejecida. Tienes el tema de la salud, que el sistema Medicare y similares, cada vez el costo es de tendencia positiva, ¿sí? De gasto. Más aún con una población súper obesa, ¿no? Con todos los cambios, con todos los gastos que eso genera. Y tercero, el otro tema grave es el pago de intereses. Obviamente, tengo que gastar en pagar intereses. Si tengo una tasa de interés alta, el flujo de dinero que ingresa y que tengo que destinar a pagar deuda sigue aumentando, ¿no? Entonces, tengo tres cosas terribles que presionan constantemente mis ingresos y sale la plata por ahí y no va en nada en inversión, ¿eh? Solo va en gasto neto. Si eso además tienes un gasto en defensa muy alto, ¿no? Que no lo vas a dejar, porque de ahí viene tu poder, ¿no? Tu presencia. Tienes otros gastos, como todo lo que es ayuda internacional, entre comillas, intervención, que era en el fondo de intervención, ¿no? A través de SAID, la NET y diversas fundaciones, etcétera, que generaba, que se supone que eran privadas, pero eran fondos estatales, ¿no? Y de paso, donde
tienen trabajo tus enemigos, o sea, todos los woke, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Los corto. Yo lo haría también, ¿no? Entonces corto todo USAID, corto todo eso, porque de paso ahí vive toda esta gama de gente que ni siquiera ese apoyo llegaba a los beneficiarios. Un ejemplo es Haití. Con el terremoto de Haití, dispusieron una cantidad relevante de millones de dólares, ¿no? El 70% se quedó en Estados Unidos, ¿no? Y así es con la mayoría de ayuda. Por ejemplo, el sea, que caso de Ucrania es grosso. se va en remuneraciones de los funcionarios que están allá. Y consultorías entre ellos mismos, como es acá. Aquí he visto con algunas O agencias sea, de las Naciones Unidas, te dan $1.000, pero 700 se quedan allá, más o menos. exacto. Aquí he visto que entidades de las Naciones Unidas hacían consultorías inútiles a ministerios. Tú los conoces algunas. Entonces, reciben buenos sueldos y de paso ahí se va la plata, ¿no? Y, por ejemplo, el No, caso más grosero digamos, esa es plata gringa, digamos, que obviamente si no tienes para pagar a tus pensionistas y debes plata, ya pues tú dices, mejor hay que ahorrar. exactamente. Y el caso más grosero es Ucrania, ¿no? Donde de toda la cantidad de plata que él mismo está reclamando, mucho de ello se ha quedado en los propios Estados Unidos, con los funcionarios de ahí, principalmente demócratas, ¿no? Entonces, hay un caso escandaloso ahora. Sudáfrica es uno de los principales productores de oro y platino, y hay una minera bien grande en Sudáfrica que ha cambiado de dueño. Curiosamente, todos los periodistas económicos del mundo dicen que el propietario de esa empresa es Zelensky. ¿Te imaginas de dónde vas a sacar 1.600 millones de dólares para comprar esa empresa? Muy bien, entonces él va a tratar de ahorrar para pagar sus deudas, pero luego reparte los aranceles dependiendo del país, si es No, no, amigo. eso lo toma como, ojo, eso lo ha tomado en su esquema de negociación que él conoce y le ha rendido sus réditos, porque si no, no sería Donald Trump, ¿no? Lo que es, ha lanzado una gama de aranceles que el flat de 10% ya está en vigencia, pero el otro más amplio va a estar en vigencia a partir del 9 de abril. Entonces, por ejemplo, a Vietnam, que es un país comunista, pero es uno de los principales proveedores de Apple, de las zapatillas Nike, etcétera, ¿no? Le clavó un porcentaje bien alto de aranceles. ¿Qué ha sucedido hoy día? El secretario general del Partido Comunista, ¿no? Vietnamita ha dicho, bueno, entremos en negociación y quiero un arancel cero bilateral, ¿no? Entonces, toda esa gama de aranceles lo he hecho primero para negociar a la fuerza, O ¿no? sea, te pones fuerte para ceder un poco. Exactamente, con algunos. Ojo, ahí se ve muy claro y a mí eh, es una buena experiencia porque te muestra, tal como los videos de Montesinos, te muestra cómo se comporta la gente en realidad, ¿no? Entonces ahí demuestra que los países y los estados no tienen amigos, tienen intereses. Y el interés de Estados Unidos es resolver este problema que tiene, ¿no? Y entonces a sus amiguitos, así bien subordinados como la Unión Europea, los japoneses, los israelitas, los taiwaneses, a todos les ha puesto una tarifa en arancelaria mayor que los pone a Perú, por ejemplo, o a Colombia. Ah, bueno, o Y sea, Colombia está ha gobernada, repartido, y Colombia está gobernada por Petro. o sea, que va a Entonces, conseguir platita más de los enemigos que de los amigos. ¿Y por qué Perú estamos entre los amiguísimos? pero Perú está, no es amigo, no es que
son intereses, Modesto. No me interesa si tú eres mi amigo o no eres mi amigo en estos temas. Oiga, Los sé, pero intereses son los que... por qué a nosotros nos ha cobrado tan poquito? Porque es marginal. Nosotros somos marginales en términos económicos para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué exportamos a Estados Unidos ahora? Nuestro principal cliente eh, comercial es la China comunista, es la República Popular China, O no sea hay que otra. nosotros somos capitalistas, pero eh, hacemos negocio con los comunistas. Un poco curioso, ¿no? Claro, ese es el principal cliente peruano son el, es la República Popular China, ¿no? Gobernada por el Partido Comunista y cuyas principales inversiones en Perú son a través del Buró de Empresas del Partido Comunista. Entre ellos, la electricidad que ahorita estás pagando, un centavito se va para allá por cada segundo, porque eso pertenece a la Corporación Tres Gargantas, la empresa actual peruana pertenece a la Corporación Tres Gargantas, que es una empresa gigantesca y que es parte de este buró, ¿no? Entonces, ahorita Perú, su principal socio comercial es la China y Estados Unidos es receptor de eh, mm, exportaciones principalmente agropecuarias, ¿no? Entonces, todos los arándalos que vemos por ahí del boom agropecuario se destina a Estados Unidos. Entonces, esa es más o menos la realidad de lo que está pasando. Entonces, Estados Unidos va a negociar con fuerza. Inclusive, el socio de Trump, este señor dueño de Tesla y todo lo demás, ¿no? Que es muy mediático, ha sugerido hoy día que debería haber un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos con cero aranceles, Bueno, ¿no? pero ok, Entonces, entonces está en déficit, pero nosotros acá en este canal vemos por qué está en déficit y vemos que la tecnología norteamericana ya no es tan competitiva como lo es China, por ejemplo, y otros países. La gran mayoría de automóviles de lujo, por ejemplo, ahí en Estados Unidos viene de Alemania, pero en Alemania los automóviles chinos están mejor situados. O sea, el avance tecnológico de los países parece que es el motivo de los desbalances de es países. como, mira, las sociedades funcionan por dificultades. Cuando tienes dificultades te acondicionas más al escenario y tratas si el Perú hubiera sido un vergel, así un paraíso, quizás no hubiera habido el desarrollo civilizatorio que hubo, ¿no? Porque si todo lo tienes fácil, ¿para qué vas a estar haciendo cambios ¿no? Y pensar cómo resuelves problemas? Entonces, Estados Unidos comenzó a derivar todo su consumo y sus empresas comenzaron a utilizar otros escenarios para producir lo que Estados Unidos demandaba, ¿no? Y como tú si vas produciendo zapatillas con tecnología norteamericana, por así decirlo, pero lo ves todos los días, a la segunda generación tú ya sabes hacer zapatillas y no necesito de los norteamericanos. Y eso ha Claro, pasado con... lo que pasa es que la tecnología se puede dominar si es que el país tiene voluntad de desarrollarla. Y como todos los países quieren tener algo de tecnología, esta se vuelve generalizada en el mundo y por lo tanto los precios tecnológicos bajan y los que antes tenían el monopolio y vivían muy bien, tienen que bajar su nivel de vida y eso no le gusta, pues se enojan, ¿no? Se No, incomodan. y por eso todo el esquema de defensa de la propiedad intelectual, que era bien curiosa, porque defendía a partir de cierta época. Porque si no, podríamos haber pedido también lo que costó domesticar y, ¿no? Ciertas especies, tanto vegetales como animales, etcétera, o diversos procedimientos que no se hicieron en Estados Unidos porque Estados Este, Unidos no existía. el señor López Aliaga, que parece que admira mucho a Trump, dijo hace un par de días, me parece, que esto de las leyes que impiden avanzar es al carajo ya.
Yo hago lo que No, creo es que conveniente. él mismo es que ellos mismos, todo un segmento de que conformaron todo el esquema a partir de la Segunda Guerra Mundial y lo armaron según sus intereses, ¿no? De ahí viene la UNTAC, después la Organización Mundial del Comercio, las mismas Naciones Unidas, todo ese esquema ha entrado en crisis. Ya no funcionan los intereses de ellos, Claro, entonces ¿no? ya lo que yo, la OMC, el TLC, para mí, que era mi fuerte, ya ahora al carajo. Exactamente, es Ya que ya no que sirve. Pero todo el esquema, todo, como decía Toledo Olfa, el andamiaje que tenía como el poder hegemónico ya no es funcional a los intereses del poder hegemónico actual. Entonces y en tengo que cambio, destruirlo. pero nosotros, hay un grupo de peruanos que están conservadores y sigue creyendo en las normas que los gringos ya se deshicieron, ¿no? O sea, Exactamente. o sea, El rol del subordinado, el rol del para los subordinado, norteamericanos ya el libre mercado es al carajo, nosotros pensamos que el libre mercado es la voz. Esto me hace recordar, Iván, a ver, te lo propongo como análisis, estaba pensando hace un mes sobre esto, ¿no? España utilizó la religión católica, todos estos asuntos, pensamientos sobre una serie de cosas, incluyendo la homosexualidad, que trajeron los españoles y que le sirvió a España en su momento para la colonia. Ahora los españoles se han deshecho, se han liberado, ya incluso tienen legalizado el matrimonio entre gente del mismo sexo, ya no hay procesiones como trajeron acá, en fin, cuando va el Papa a España van cuatro gatos al aeropuerto. Pero nosotros nos hemos quedado con lo que nos inocularon los que llegaron hace 500 años y seguimos pensando como los españoles de hace 5 siglos, no, mientras que pero eso España ya se liberó de eso. Es más o menos igual acá, ¿no? Estas ideas económicas que lo usaron Estados Unidos, ya ellos se deshacen y nosotros todavía seguimos ahí. lo que pasa es que en función de toda metrópoli, siempre los subordinados son más papistas que el Papa. O sea, nosotros Ese ya síndrome del tío, somos, ese somos síndrome de más, lo, somos más colonizadores que exactamente, los que nos ahí colonizaron. en ciencia política tiene un nombre, ahorita no me acuerdo exactamente, pues es el mismo síndrome le dicen el negro de la casa hacienda, ¿no? En las casas haciendas siempre había un afroamericano que servía al patrón y que, como se llama, tenía privilegios por ese servicio, ¿no? Tenía más contactos, podía comunicarse. Los demás vivían al fondo, ¿no? En otro espacio. Entonces, este señor era un servil con el patrón, pero era un monstruo con los mismos de su género. Y así funcionaba, ¿no? Entonces, así funciona y así es parte del sistema de todo sistema que tiene un hegemón. Siempre tiene socios locales para que ese sistema funcione, ¿no? Entonces, y esto se vuelve casi, uh, repiten todo lo que dice sin pensarlo, porque el propietario, el hegemón, tiene sus intereses, por eso construye eso. Pero el otro no lo construye, el otro es un simplemente tomador, ¿no? Entonces, por eso funciona y terminan siendo la carga ideológica de estas personas se sigue siendo más amplia, ¿no? Entonces, toda la academia peruana está colonizada, por así decirlo, con este sistema. No hay discusiones fuertes. Las discusiones en las que yo participo lamentablemente tienen que ser fuera porque aquí no hay, mejor dicho, son como tú dices, están esquemáticos ahí. Por lo tanto, su producción académica es nula. No ha Si habido tú ves, creación de cosas, creatividad nula. si tú Pero eso ves, hace eh, recordar, en Francia escuché esta frase, la política de la bicicleta. ¿Qué cosa es la política de la bicicleta? Que inclinas la cabeza y pateas hacia abajo. Esa es más o menos la idea, ¿no? si te das cuenta, los últimos 40 años
tú eres mayor, mucho mayor que yo, pero también lo va a ver. Cuando los conocimos hace más de 30 y tantos, 40 años, ¿cómo se llama? Había ciertos segmentos de intelectuales peruanos que sí estaban haciendo algunas cosas, ¿no? Tanto en humanidades como en diversos aspectos, algunos de los cuales conocimos. Pero ahora no hay nada. Hay diversas ONGs que tienen fondos gigantes, han tenido, porque ahora ya se les cortaron con toda esta onda de Trump, de fondos para investigación, y no han construido y nada, 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 nada. Es un desperdicio de recursos por este esquema ideológico y se han centrado en las modas, por ejemplo, toda esta moda woke que tú señalaste indirectamente, ¿no? Que cómo se llama de cierta, darle fuerza a lo que es género y todo lo demás, cosas que no estaban, pero la cosa es el énfasis que le das, y cosas similares, ¿no? En vez de preocuparnos más por una solución de problemas estructurales que tenemos, ¿no? Bueno, Entonces, mira, interesante ¿qué? ver. Interesante. Ahora Sí, te voy a mostrar unos programitas que estoy viendo justo hoy día, que es de vamos a ver si observas. ¿Lo ves? a ver qué dice. Es de Ese la, es, es de la la ese es Deutsche Welle de el, Alemania. el Entonces, oficial. estaba leyendo acá, dice, conquista o barbarie, ¿no? Se refiere a la Bueno, pero idea de ellos los... son socialdemócratas a morir, pues si son socialdemócratas promotores de la agenda woke, repetidores de la agenda woke norteamericana. Luego dice, ¿debe España pedir perdón a México? Más abajo dice, la verdadera cara de la conquista española. Eh, Bueno, Ahora, pero el, sí, el tema ahorita con toda esta cosa de Trump, hay que entenderlo, que, que está buscando que solucionar sus problemas internos al margen de sus amigos, ¿no? Simplemente no, pero lo va, que lo que te quería decir es la que nosotros como peruanos, no nos hacemos esas preguntas porque el propio López Aliaga adora recordar esos tiempos de la colonia, trae a Pizarro cerca en la plaza, quiere traer carruajes de la época pasada, o sea, somos aparentemente más papistas que el Papa, como tú dices, y en lo que respecta a Trump, todavía estamos escandalizados por lo que hace Trump, un poco que les está sacando la fe que tenían antes, los hace temblar. Pero tú dices que todo lo hace por intereses como un empresario, cuestión plata, la platita es lo que manda. sí, Y tiene que solucionar ahorita. Estados Unidos está en un problema grave. Está muy endeudado, no tiene ingresos y tiene que generar ingresos. Entonces, corto egresos inútiles para mí, ¿no? Pensando como Trump, corto y comienzo a negociar con todos mis socios, a la mala, entonces ¿no? El Perú tiene que hacer lo mismo para ir terminando. ¿Qué tiene que hacer el Perú? Negociar con, algunos dicen pues habrá que abrirse, primero que con Estados Unidos hacemos pocas cosas y lo poco que hacemos lo tendríamos que hacer pues con otros países. Primero, en negociaciones hay un tema claro. Para comenzar una cosa tienes que querer hacerlo. Entonces, si no hay la intención política y además estás lleno de temores y estás débil como gobierno, ¿no? Un gobierno débil, no puedes negociar mucho. Entonces, el problema de los gobiernos débiles es que solo tienen que aceptar, ¿no? Y entonces y lo peor que puede hacer un gobierno débil es tomar partido. Entonces, Perfecto. porque en la pelea de los dinosaurios, los pequeños mamíferos mueren. Peor, Ok, peor si te pones del lado de uno, ¿no? Entonces, aquí en Perú, hablando de gobiernos débiles, tengo entendido que tú conoces muy bien a Dina Boluarte, sí, hasta qué sí. punto la conoces y cómo explica su comportamiento?
que Dina primero no tiene, Porque tú has conversado bastante con ella, me acuerdo, sí, desde... pero Dina primero no, primero cómo llega al gobierno, ese lo, ¿no? Entonces, los que promovían la candidatura de Castillo era el grupo de Vladimir Cerrón con otros, ¿no? No solo él, y vieron que necesitaban, por las normas estas WOC de paridad, que faltaba una señora para integrar a la plancha. Y buscaron así, y lo primero que encontraron fue Dina, ¿no? Que no participó durante toda en la campaña, solo participó cuando se ganó la primera vuelta, ¿no? Y recién ahí yo la conocí. Entonces, y ya después su rol es bastante conocido y no tenía equipo, ¿no? Generalmente su Estaba entorno era sola, más que, sí, su familia, o sea, y familiares, ¿no? pero Entonces, a mí me daba la impresión que tenía muchos contactos con la católica. no, no, para nada, no, no. El mundo académico y el mundo, como tú participas en él, y el mundo de los funcionarios que saben, es muy chiquito en Perú. Tú sabes muy bien, si vemos cuántos físicos nucleares hay en el Perú, Ahora, y de ellos, pero y después de de ellos cuántos han... después de tu interacción con ella, ¿te sorprende lo que ha pasado después? No, no me sorprende porque era previsible. Y yo no la seleccioné. Y ¿cómo se llama? El tema es que era el comportamiento típico de las personas con esas características, ¿no? Entonces, y los que lo regan también. Entonces, eso va a tener sus propias consecuencias. No tenemos ah, es bastante conservadora, y como se llama, católica, como tú señalas, ¿no? Entonces, es previsible lo que va a hacer y cómo se va a aferrar al gobierno. Entonces, y de eso la gente lo sabe, la gente que lo rodea. Entonces, no hay una política de Estado, si te das cuenta, ¿no? Claro. Entonces se está administrando la crisis y algunos se aprovechan de Aparentemente esa. el poder ejecutivo parece ser una dirección ejecutiva del Congreso actualmente. Y el Congreso inclusive tampoco tiene una visión concreta, ¿no? Sigue la misma tónica. Si tú ves eh, lo que ha habido en relaciones internacionales y todo lo demás, se mantiene la subordinación a Estados Unidos, ¿no? Con todo el grupito que maneja eso, que fue el que provocó que Héctor Beja saliera. Estamos hablando de los primeros meses. Y puso a un ministro había sido ministro con Toledo. O sea, hay que estar ahí. Desde ahí comienza el cambio, Pero ¿no? tú entonces tampoco conocías muy bien a Pedro Castillo porque No, pero Pedro, no, que he hecho 20 veces, pero no fue campaña de Pedro, a Pedro se lo buscó, a ver quién ponemos ahí, quién se pone ahí. No es que tú te organizas, oye, vamos a hacer una campaña. No, tú eras parte del grupo y se le puso este señor porque estaba ligado a una base de docentes, ¿no? él me dijo que estaba tratando de hacer su partido allá en Cajamarca, pero como no consiguió las firmas, se vino a Lima a ver quién le daba un sitio y fue Cerrón que le dio. Claro, ¿cómo se llama? Y de paso que nunca había usado, hay cosas así ahí para tu anecdotario. Él nunca había usado sombrero como tú usas. Él usaba su kepi, estos sombreritos Como de jugador, anécdota, como anécdota jugador de, como anécdota para el público, cuando yo llegué, claro, para anécdota para el público es, primera él vez, usaba, primera vez que llegué al Consejo de Ministros, fue la primera vez que él llegó sin sombrero
Entonces yo digo, bueno, es que no puede haber dos sombreros en una sala, ¿no? Entonces, pero a él Pero se le, ahora pregunta, como Pedro Castillo no tenía nada de marxista-leninista, o cómo ni tú de izquierda ni siquiera de socialdemócrata. Entonces, no, él lo había postulado inclusive para Toledo en una época, ¿no? Entonces, para ahí, entonces, él estaba ligado al sector de los maestros, ¿no? Con cierta connotación, más antipatria roja que otra cosa, ¿no? Pero Entonces, tú parecías bastante informado porque yo cuando llegué ahí a visitar a don Pedro, no sé por qué razón, tú me dijiste, cuidado con Pedro Pacheco. Entonces yo ya nunca más fui a ese lugar peligroso. ¿Conocías bueno, a con eso, Pedro Pacheco obviamente es conocido por todos, ¿cómo se llama? Yo sé con ese señor solo intercambiaba monosílabos, como lo dije, ¿no? desde el Buenas, buenas, principio? desde el principio. Yo nunca le di espacio y al final ese entorno tomó el control y ahí están las consecuencias, ¿no? ¿Cómo se llama? Era previsible. Uno viendo la experiencia te permite oler a la gente, entonces sabes para dónde va y no puedes cometer errores. Además, había una cosa muy clara. Si se hubiera hecho lo que diseñamos, que era el plan bicentenario, Perú estaría muy bien ahora, ¿no? Podrías negociar inclusive de un punto pragmático con norteamericanos y chinos, nos iría muy bien, ¿no? A los países que le está yendo muy bien son los que se mantienen neutrales en esta confrontación. Entonces, nos podría haber ido muy bien y podríamos haber yendo a solucionar algunos problemas estructurales y de dependencia general. Por ejemplo, en energía dependemos de afuera en cuanto a diésel y petróleo totalmente, ¿no? En cuanto a gas, el gas solo tenemos para 10 años, que ya lo he dicho varias veces. Suerte que por ahí hay un nuevo yacimiento que se espera que también contribuya, pero también lo podrían exportar. Entonces, pero si no tienes un Estado fuerte, eso queda todo en el limbo, ¿no? Entonces, Claro. Yo, esas son yo también yo pude notar, yo estaba muy poco relacionado con la política, pero los partiditos que tenía de soporte le exigían cosas. Por ejemplo, cuando cambiaron al ministro de Educación, le dijo, pero ¿por qué cambia Juan? Es el sindicato, presiona. Decía, sí. O sea que así pues no se puede gobernar, ¿no? No, 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 no es así, no. Tienes instrumentos para hacer las cosas bien. Yo no me dejé hacer. En mi época no hubo ninguna manifestación frente al ministerio porque hablabas con todos. Primero se tiene que hablar con todos. Lo primero que es establecer diálogos y ver eh, cosas conjuntas, inclusive problemas entre empresas que se odiaban, podían haber logrado muchas cosas, ¿no? Sí, Pero el primero es el diálogo. Si no entras en diálogo y te quitas esa cosa del ideologizada que muchos tienen, ¿no? Entonces, pero si no entras, hablas en diálogo, cualquier chisme de cualquier tercero te modifica el escenario. Él no tenía, yo era el que hablaba más con las empresas y con los gremios y con los campesinos y no tenían miedo en tener entrevistas, él se moría de miedo. Entonces a él le llegaba la información por tercera o cuarta, quinta fuente, ¿no? Y eso siempre ha pasado. En mi caso no, yo tenía la fuente de primer lado, marcaba el teléfono y iba de frente al grano, ¿no? Un problema con informales en la zona sur, bestial, a llamar con los principales dirigentes de frente, ¿no? En Saramurillo, los amigos de los pueblos originarios hacen un bloqueo, vamos a Saramurillo, punto, ¿no? Y se habla. ¿Qué va a pasar? Si, si vas de buenas maneras, nadie es loco para hacerte algo. Entonces, el tema es que no hubo contacto con la población, no tenía una propuesta ni siquiera socialdemócrata, y se dejó envolver por gente como el que señalas anteriormente, y peor aún por otros,
Y las consecuencias son básicas, porque además no conoce absolutamente de cómo funcionan los negocios ni nada por el estilo, ¿no? Y cayó por tonterías, por así decirlo, como pirañita. Pero Entonces, dime una cosa, conociendo tú alguno de esos elementos, de esas personas, ¿tienes alguna teoría de lo que puede explicar lo que hizo? Que parecía una bien, especie de el famoso intento de golpe que prácticamente se entregó así al contrincante con las manos en alto, una tontería tan grande. ¿Tienes tú alguna hipótesis? Parece pero una... fíjate cuando tú ves a una persona actuar de determinada manera, investigas quiénes están a su alrededor, ¿no? Claro, a eso me refiero. Entonces, cuando ves a su alrededor, ves a la gente que está ahí, pues, ¿no? Tenías a una persona que antes había hecho sus pininos con los Orellana. Tenías a otra persona más mayor que había sido interventor de la San Marcos con Fujimori y que había hecho imposible la vida a todos los chicos que tenían una visión o una diferente a lo que él predicaba, que es un admirador de Mussolini y que se hace pasar ahorita por progresista inclusive. ¿Cómo se llama? Y así N señores que son terribles, ¿no? ¿Y conocías Entonces, tú al general Bobbio? no, no, no. No, yo creo que las iniciativas se han ido por otro lado, más por su entorno más cercano, ¿no? Entonces, ahí ha habido varias pésimas decisiones, falta de inteligencia en tanto en el sentido de tomar las decisiones adecuadas como de información, en términos básicos de inteligencia, ¿no? Cuando uno toma información, uno va a tomar una decisión, tiene que conocer bien el escenario, ¿no? Un pésimo análisis del escenario, y eso te pasa por tener pésimos asesores, ¿no? Entonces nadie se va a tomar una decisión. Por ejemplo, Bukele, que hizo un golpe, ¿no? Porque intervino su Congreso con las Fuerzas Armadas y la policía, obviamente hizo un análisis del escenario y actuó y le ligó, ¿no? Entonces, pues este señor no lo hizo bien, entonces ahí están las consecuencias, si no, no te meterías. Lo demás son excusas, ¿no? Entonces, cualquier acción, legal o ilegal, tienes que analizar bien el escenario. Es un pésimo, por eso tienes que, y además, ¿cuál es el objetivo? ¿No? No somos con una de mis mascotas ahí que van a la primera, así, a ver qué le ligan. No, eso no es factible. Peor aún cuando tienes una responsabilidad. Ojo, una persona que llega del establishment a gobernar, pues que sí, ahí va a administrar la crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si alguien llega con una propuesta de cambio, tiene que estar más bien sabiendo que todos los que viven del establishment lo van a estar vigilando hasta cuando come o no. Claro. Entonces no puede estar Cualquier funcionario que quiera cambiar al Quito de su institución tiene que esperar todo tipo de ataques, porque la resistencia, las famosas reacciones de los intereses ya establecidos son terribles, ya lo sabemos eso. Exacto, entonces tienes que tener una conducta a prueba, tienes que ser serio, no puede estar ahí siendo conductas impropias, por así decirlo, ¿no? Porque tú vas a ser más sancionado que el otro, porque tú no defiendes los intereses tradicionales, si defiendes los intereses mayoritarios en una sociedad excluyente, te van a estar vigilando. Como Entonces tienes que ser en el caso de más Dina honesto que lo Boluarte, honesto. el caso de Dina Boluarte que está aceptando todo lo que le piden, más bien ahí cualquier cosa que ella haga la van a perdonar. Y en este periodo último que nos queda,
da la impresión que el Congreso quiere mantenerla, pero al mismo tiempo atacarle, mostrando que es un mal gobierno, etcétera, pero lo dejan allí para que se inmole y presentarse al final. Nosotros sí haremos la cosa diferente. Es lo que se me ocurre. ¿Cuál es tu análisis? No, tampoco no le dé mucho poder al Congreso, ¿no? Es el, si tuvieran tanto poder hubieran hecho otras cosas. Entonces, están ahí pidiendo algunas dádivas bastante eh, marginales en términos, ¿no? Económicos, por así decirlo. No hay mucha cosa. Al interior hay un conjunto de presiones entre ellos mismos, ¿no? No está unificado, no tiene una posición monolítica. Entonces, cuando vas en negociaciones, tienes que ver al otro, y el otro es el Congreso, ¿no? Y primero, ¿ves una posición? ¿Tiene una posición monolítica? No. Tiene ahí, es un Pero conjunto, una mal... se han puesto de acuerdo para defender los intereses comunes en leyes que los hay. Bueno, si tú ves, hay un que lo publicó el propio Comercio, el, ahí para evitar los comentarios que dicen cierta gente que realmente no escucho y ciertos medios que tampoco escucho, ¿cómo se llama? Pero uno se va a las fuentes y el comercio, no pueden acusar al comercio de ser algo progresista, el comercio tiene una visión bien concreta, sacó de todas las normas que han sacado todos los partidos en función de los, ¿no? Y la mayoría de los partidos que están apoyando a este gobierno son los fujimoristas y Acuña, ¿no? En tercera instancia, Avanza País, pero hecho bastante lejos, ¿no? El bloque magisterial también está apoyando a este gobierno, ¿no? De donde provenía Castillo. Entonces, esas son las tres, cuatro fuerzas más o menos, principalmente el Fujimorismo y Acuña, ¿no? Ellos son los que votan a casi, si tú ves las estadísticas de las normas que han sacado y la relevancia de las normas, estos son los partidos principales. Lo demás, Bueno, parece que se fue el audio. Estamos con Iván Merino, economista de la Universidad del Pacífico. Ha sido ministro de Pedro Castillo, que renunció porque se tomó algunas decisiones respecto a Petroperú. Lo el hizo, gobierno de... sí, regresa de vez en cuando el audio. Muy bien, creo que... Inclusive el grupo de Luna está un poquito lejos de Acuña, de Dina, ¿no? Entonces, cosa que uno creería que estaría bastante cerca. Entonces, ahí hay bastante pan que rebanar y no hay que estar repitiendo lo que dice algunos medios como La República y todo lo demás, ¿no? Que siempre tienen intereses bien concretos, ¿no? Promocionar a un grupo socialdemócrata sobre los demás, ¿no? Entonces, no hay que dejarse llevar por ellos, sino vamos a las fuentes y ese es el caso. Y como tú dices, le van a pasar la responsabilidad de todo, le van a pasar la responsabilidad de todo No, ya le están pasando, están interpelando a cuatro ministros, o sea, dice, ella es la culpable, ella es la culpable. bueno, es que también, ojo, términos Nosotros tenemos relevantes, diferentes. ojo, es que tienes que ver a quiénes se pone de ministros modesto. Entonces, en mi caso, cuando yo busqué viceministros, me busqué los mejorcitos, ¿no? Tú los conoces algunos. Entonces, en su área, y no los conocía. Tam- yo puse las condiciones. En el caso, generalmente van y le ponen las condiciones a ellos. Entonces, eso te genera un caldo no me imagino cómo serán esas reuniones de ministros, ¿no? Que deben ser bastante peculiares.
porque como se llama una divergencia de intereses y de capacidades que genera que ahorita lo que estén llevando el Estado sean los funcionarios de segundo nivel para abajo, ¿no? Como la Guardia Pretoriana en el Imperio Romano, mientras se mataban los emperadores y los senadores, la, la Guardia Pretoriana te ponía a los gobernadores de todos los demás estados de las demás regiones del imperio. Entonces, y por eso se sigue toda la misma línea, ¿no? Todo está stand-by, por así decirlo, en términos Los de economía, emperadores. ¿no? Muy bien, Iván. Entonces, Bueno, para ir terminando, vas a tener que responder, por favor, preguntas de los seguidores de este programa. ¿Es posible? claro, sí, normal. Así que vas a recibir tus mazazos. No, no hay problema. No hay problema. Entonces acá William Omar Fuentes dice, la deuda se socializa y la riqueza se privatiza para los que están en la cima. Bueno, es un comentario. Gabriel Orozco dice, la economía de Estados Unidos está en caída libre. Tiene dos maneras de salir de esto: industrializar el país o llevarlo a una guerra mundial. Los republicanos buscan industrializar, los demócratas llevan a la guerra mundial. ¿Una breve opinión al respecto? Sí, ahí es una de las partes de Estados Unidos para solucionar este problema y la sangría de recursos que tiene es volver a industrializar a su país. Ahí está correcto la persona que está comentando eso, ¿no? Porque está haciendo todos los incentivos para ello. ¿Y dónde están las industrias que podrían favorecer a Estados Unidos? En Europa. Entonces me jalo las empresas de Europa, Estados Unidos con incentivos y todo lo demás. Es una posición adecuada y correcta para Trump. Alejo River dice, saludos, don Modesto, y a todos en el chat. Bueno, y dice, Trump negocia al estilo de un cobrador de cupos. Bueno, no, pues ya, no hay comentario creo para eso, pero una expresión muy curiosa. Gabriel Orozco dice, la libre competencia, que gane el mejor. Todo eso ya no funciona. Parece que China compite mejor que Estados Unidos y por lo tanto aranceles. Es un No, comentario. eso ahí hay mucho, mejor dicho, hay que, claro, el libre mercado es una teoría. Nunca hubo libre mercado. Eso, si uno hace análisis histórico, económico de los últimos 200 años, nunca hubo libre mercado. Ese es un esquema dentro de la teoría para ver cómo funciona ceteris paribus, todo lo demás. Entonces, siempre ha habido preferencias de uno y otro lado. Y China tiene un gobierno, el Partido Comunista Chino, permanente, ¿no? Que tiene programas de largo plazo, como lo tenía el Imperio Celeste, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, tiene una política de largo plazo que además con fines concretos y metas concretas, ¿no? Entonces, ese es el punto. Y tiene ahorita su programa de la Franja y la Ruta, ¿no? Que le permite, ¿cómo se llama?, tener una visión de para dónde va a ir su comercio, dónde voy a poner mis puertos, dónde voy a instalar más carreteras, a qué gobiernos voy a apoyar, qué países, regiones voy a apoyar, etcétera, 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 ¿no? Y eso le ha dado resultado, como toda planificación. En todo, cuando tú planificas bien, tienes resultados. Ok, ayer dice Frozen, ayer Guido Penando, como siempre, habla únicamente de exportar. Su mente únicamente piensa ver a la República Bananera, sin priorizar el mercado interno. Penano aún piensa en bananos. Bueno, ese es un comentario. Jorge Pérez dice, profesor, el invitado puede explicar por qué duró menos de 70 días hábiles como ministro de Energía durante Pedro Castillo. ¿Tiene alguna experiencia que compartir sobre la minería informal? Ah, ahí está. Sí, eso es bueno, todo el mundo sabe y parece que debería un poquito leer. Yo me retiro porque quieren poner a un fulano de presidente de Petroperú, es conocido por todos ese caso, ¿no? Y yo lo sé.
yo sabía que no era adecuado, pero cuando me quieren imponer, bueno, yo me voy. Muy bien. Y No estoy, respecto no a estoy la no minería estoy para esa informal, ¿cuál es postura. tu opinión? La minería La informal. minería informal, ahí hay varios temas. Primero es que el principal recurso para la minería informal que extraen ellos es oro, y en segunda instancia otros minerales como el cobre en alguna zona del centro, o hierro inclusive también, ¿no? Pero para el caso del oro hay un problema grave porque este gobierno, no, ni el gobierno, este Estado, no, el Banco Central de Reserva, a pesar de que en sus estatutos y el número uno es comprar oro, el BCR no quieren comprar oro, ¿no? No, hay primero por una subordinación a Estados Unidos de diverso tipo, que sería largo de explicar, pero está dado. La ideologización de sus funcionarios, que algunos estuvieron conmigo, y cómo se llama, y el, hay un tema de, cuando dices, oye, vamos a trabajar algo, como tú dices, vamos a innovar algo, y te dicen, no, mucha chamba, ¿no? Entonces, si el Perú, el Estado peruano pudiera adquirir el oro que producen estos pequeños mineros, ¿no? Eh, a precios de mercado, ¿no? Tendríamos primero, mejoraríamos reservas, ¿no? Concretas, y después introduciríamos y formalizaríamos a la inversa a todas estas personas, ¿no? Y de paso reduciríamos el tema de todos los problemas que están metidos cuando tú te metes a una actividad que es sancionada por el Estado, ¿no? Muchos problemas de aprovisionamiento de insumos, ¿no? De chantajes y cupos por varios lados, conozco bien esa materia, y también los problemas colaterales, como todo lo que es la explotación ¿no? de la mano de obra, etcétera, etcétera, incluyendo lo que es prostitución, ¿no? Entonces, todo eso trae la falta de control estatal y la informalidad te genera muchos líos, que eso no se solucionan con normas, con cosas concretas, ¿no? Con acuerdos concretos. No es y no puede generalizar. La minería de oro aluvial en Madre de Dios es completamente diferente a la que se da en Acarí, es completamente diferente a la que se da en la zona alrededor de las Bambas, en Piura, ¿no? En algunas partes de Junín. Entonces, cada escenario se tiene que trabajar de manera individual. Si tú eres médico, no te puedo dar la misma pastilla a todos. Sería un criminal con uno y con otros no le sirve para nada. Entonces, el Estado tiene que hacer eso. Si no lo hace, cosa que no lo he hecho, eso no se soluciona con normas generales, ¿no? Entonces se tiene que llegar a acuerdos. En algunos casos, los señores tienen derechos concretos sobre las zonas mineras, etcétera, etcétera, y en otros casos están trabajando en propiedad de otros. Inclusive las Bambas está invadida. Ok, Entonces, vayamos a otra pregunta. Dice Hernán Barreda, en el año 75 el Perú tenía el mismo nivel de desarrollo que China. Los chinos hicieron sus reformas este año. La disputa a Estados Unidos es la primera potencia mundial y el Perú un país subdesarrollado. Bueno, no, aquí pues en Perú no hemos hecho ciencia y tecnología y otras medidas que sí los hizo China. De eso hemos discutido ya no, bastante. pero además tiene un gobierno unificado, concreto, con metas precisas, ¿no? Claro, largo plazo. Jorge Pérez dice, profesor, para el invitado, los gobiernos regionales han triunfado o fracasado, a pesar de tener destinados el 60% del presupuesto nacional. ¿Qué dices? No, el presupuesto nacional no se va en los gobiernos regionales, eso no es así. El tema es que la mayoría de los gobiernos regionales se dedica a administrar algunos temas. No ve gran minería, por ejemplo, ve pequeña minería, ¿no?
no ve, y este país, aunque no le guste a muchos, es un país minero, porque todo lo demás es parte de servicios y agro. Pero no ve gran minería, no ve, y tampoco ve todo lo que es energía. Los gobiernos regionales no tienen, si no, el gobierno de Cusco ya hace rato hubiera definido sobre eso, ¿no creen? Bueno, El, vamos rápido porque hay un montón de preguntas. Paulina Carvajal dice, gracias doctor Montoya y al economista Iván Marino por ilustrarnos. Muy interesante entrevista. Muy bien. A Hernán Barrea dice, Aníbal Torres, el gran traidor de Pedro Castillo. Un comentario. Aníbal Torres, pues, dice Alejo Rivers. Rivers. claro, eso es como se llama, no es que sea gran traidor, sino que hay que ver, mejor dicho, todos sus antecedentes, ¿no? Fue interventor de San Marcos con Fujimori y con todo eso que lo que conllevaba, no se olviden. Prosen dice, bien dicho, Iván Marino, contrario a Guido Penano que defiende el obsoleto modelo entrevista. Bueno, es un comentario. Jorge MT99, doctor Montoya, ¿cuándo entrevista a Verónica Mendoza o al ex alcalde Ricardo Belmont? Bueno, que me llamen, acá Cuando, estamos, conoce mi teléfono. Todos están invitados para ser entrevistados. Algunos aceptan, algunos no. Acá hasta López Aliaga hemos invitado, pero no quiere. Está en otras. Jorge Pérez dice, profesor, dice, Movadef, cuya base ideológica es el pensamiento, Gonzalo de ahí nace, proviene de Conare y ellos son quienes lanzan a Castillo y Castillo incluye al FENATEP con vínculos con el MONADEF. Esto parece un trabalenguas, es un comentario de Jorge Pérez. No bueno, entiendo. es que hay que ilustrar a la gente que el magisterio en eso, bueno, estaba a grosso modo, estaba dividido en dos grandes gremios, por así decirlo. Tenías al SUTEP con Patria Roja, ¿no? De movilizador, por así decirlo, y tenías a los del CONARE, como dice el señor, que tenía algunos elementos provenientes de ese sector, ¿no? Entonces, ahí aglutina y los conflictos se dan entre estos dos grupos, ¿no? Y Pedro Castillo, como docente, está afiliado a uno de estos grupos, a este grupo de acá, ¿no? O sea, eran Y es, peleas internas. Bueno, es pelea interna dentro del magisterio y ¿cómo es? obviamente como Hamad tuvo, y es parte de ahí, por eso, efectivamente, ellos, Perú Libre y los demás asociados de ahí, Bueno, pero consultan con nuestro señor natural. de todas maneras los docentes estaban en alguno de estos movimientos. Sí, pero decirle cómo se llama que todos pertenecían a cierta ideología, Esto es eso no es cierto, ¿no? ahí todos estaban con sus ideas. Bueno, Jorge MT99, oye, dice, a Jorge Pérez le dice, ¿por qué expresas algo que repite cierto partido naranja? Esos grupos que dices ya están extintos. El mayor problema es el fujimorismo y los partidos de ultraderecha. Bueno, le están jalando las orejas al anterior. Ok. Hernán Barrea dice, desde hace décadas sigue haciendo corrupción y se dirigen los procesos. Y añade Hernán Barrera que es, ¿qué se tiene que hacer para eliminar la corrupción que se encuentra desde hace décadas y se dirige los procesos? Es Ay, el no, cáncer. pero simplemente ¿Cómo el hacer, tema, cómo hacer como con el cáncer, con la metástasis, Hernán? ¿Ah? Es una pregunta terrible. no, pero ahí primero es cuestión de procedimiento. Si uno entra a ser burócrata y no tener información de primera fuente, te van a llegar la información de segunda, cuarta, quinta y al final tienes toda una pirámide, ¿no? Y si están mal educados, por así decirlo, van a estar cobrando por acceder a los siguientes pasos, ¿no? Y van a utilizar sus rollos. Entonces, lo mejor es, como funciona en pequeñas instituciones, es un sistema de democracia directa, ¿no? Muy bien, profesor, dice la burocracia estatal, ¿en qué porcentaje es un escollo para el desarrollo nacional? Se Claro, comenta.
que ha crecido en un Ahí 300%, ha crecido desde el 2000. ¿Vamos camino a ser una Argentina estatal? en el tema de con la burocracia, en algunos casos hay que separarla, no se puede generalizarla. En algunos casos está completamente ideologizada y no quiere hacer ningún cambio como tú lo conoces bien, ¿no? Entonces ahí tienes un problema. El problema, por otro lado, tienes todo lo que es, conoces muy bien el sector público y hay un montón de gente que no hace, cobra y no hace absolutamente nada, Ajá, claro, claro, existe ¿no? eso. Entonces, Hernán, hay varias que implica una reestructuración. No digo achicamiento, no digo nada al respecto, digo simplemente una reestructuración claro, basado más en la meritocracia, ¿no? Si no hay claro. eso, vamos a estar repitiendo temas concretos. Lo que haría una empresa privada para sobrevivir, ¿no? Hace un análisis de personal. Hernán Barrera dice, hay unos candidatos que quieren que se reforme la Constitución del año 79 y de allí se hace las reformas. Bueno, es un comentario, ¿no? Sí. Gabriela Jo, ¿cómo ve el futuro político del Perú en este nuevo contexto mundial? ¿Ah? Ahí está. ¿Cómo ves? Sí. El tema es que si no negociamos bien, y para eso tendríamos que tener un gobierno fuerte, vamos a ser moneda de cambio, como en todo lado, ¿no? Entonces vamos a ser parte de cuando alguien va a atizar, como en el África 1905, ¿no? Hay Que que las cosas negociar son bien. así. Hernán Sí, tenemos Barrera que negociar dice, bien. Hernán Barrera dice, en el Perú no existe planificación. ¿Y qué se debe hacer con el CEPLAN? ¿Debe cambiar su metodología? Dice, pregunta. No, pero que antes primero tendríamos que tener las cosas sectoriales bien planificadas, ¿no? Y después integrarlas también a una cosa similar y paralelamente tener alguien que te dé las grandes líneas, ¿no? Para ver, porque si no, estamos ahí dando vueltas en un escenario, como dice popularmente, cuyes en tómbola. Acá Jorge Pérez es tu hincha, dice que quiere que te invite más a menudo acá. Debería tener un blog de reflexiones sobre cada punto del Estado, dice, no más consideración, no es más consideraría el reducir o unificar ministerios. Bueno, vamos a ver, vamos a conversar uno de estos días pues de política interna, ya no de Trump, porque si no la gente puede terminar a trompadas, ¿no? No, ¿para qué te tomas la gente se toma las cosas de manera personal? No, no, eso no es Y la próxima vez, adecuado. Iván, la próxima vez nos vas a desmenuzar un poco más lo que pasó con Castillo, porque tú conoces a muchos actores allí, incluyendo a Cerrón. Y a ver, para ver qué puede venir en las elecciones del 26, ¿ok? Excelente, no hay problema. Muchas gracias amigos. Entonces no se olviden hacer like, compartir para hacer más gente interesada en la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. No al fanatismo, no a los insultos, no al estereotipo que es izquierda, derecha. No, queremos ideas, preguntas sobre hechos, sobre sobre planes, no de caviarismo, comunismo, derechismo. Estamos en el mundo de la ciencia. Muchas gracias, amigos. Será entonces hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia